¿Qué tal, hermanos? Buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Judas. Versículos 5 al 7 es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Y bueno, quisiera mencionarles a manera de introducción que las personas por naturaleza somos olvidadizas. Y conforme se va avanzando nuestra edad, pues recordar las cosas se vuelve un problema. Cuando somos jóvenes pensamos que nunca se nos van a olvidar nada. Pensamos que nos vamos a acordar de todos y cada uno de los detalles de los eventos de nuestra vida como si nos hubieran pasado ayer, pero no es cierto. La verdad de las cosas es que, y que es algo triste, es que conforme va pasando el tiempo olvidamos las cosas. A veces nos olvidamos de todos los detalles de un acontecimiento, solo nos recordamos el mero acontecimiento. Hay personas que olvidan fechas importantes, tales como cumpleaños, aniversarios, citas, ¿verdad?, de trabajo o citas con algunas personas, y solo te acuerdas cuando a lo mejor ya te están esperando en el lugar y te llega el mensaje o la llamada, ¿vas a venir? Y tú ¿qué era hoy? ¿Qué no era mañana? ¿Qué no era la semana que viene? Bueno, ese tipo de cosas ocurren. Afortunadamente, bueno, pues también existen las agendas y ahora múltiples programas y en sus dispositivos, pues te pueden recordar muchísimas cosas. Eso ayuda. Yo, la verdad, hermanos, tengo muy mala memoria. Esa es una realidad. Tengo mala memoria y por eso trato de anotar lo más que puedo. Yo, la verdad es que los detalles de muchas cosas no lo recuerdo. Me recuerdo de muchos de los eventos, pero los detalles no, porque no se me hacen importantes. Hoy en Judas, lo cual vamos a hacer a continuación, leerlo, Judas 5 al 7. Vamos a leerlo, espero que ya todos estén ahí en Judas. Dice así Dios en su palabra. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, en estos versículos que son muy fuertes, que son bastante duros, nosotros encontramos tres ejemplos de la historia que personas que han sido apóstatas han sufrido. Y lo que han sufrido desafortunadamente ha sido el juicio de Dios. Y ese juicio incluye la condenación eterna. Y eso es muy triste. Aquí en el versículo número 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjense, el primer ejemplo que pone Judas es el ejemplo del pueblo de Israel, ahí en el versículo 5. Ese es el primer punto. No sé si me pueden hacer el favor de poner las diapositivas. Ese es el título, la destrucción de los apóstatas y Israel en el desierto. Bueno, Judas empieza diciéndole aquí a los oyentes que quiere recordarles algo. Judas la quiere hacer, ¿verdad? Ahí de Facebook, les quiere recordar cosas que ellos ya sabían, ¿ok? Cosas tan ciertas como la salida del pueblo de Israel. Es como para nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos sabemos, aunque no sabemos los detalles, pero sí sabemos cuál fue el origen de esta nación, ¿no? Y cuenta la leyenda, porque sí es una leyenda, ¿verdad? Que salieron un grupo de personas de allá de Aztlán, ¿verdad? De un lugar allá por Colima, etcétera, y obviamente venían impulsados por una visión que les dijeron que donde encontraran una serpiente parada, un águila, perdón, parada sobre un nopal, devorando una serpiente y todos los demás detalles, ahí ellos se tenían que establecer y ahí fundarían en la capital de ese imperio, ¿verdad? La gran Tenochtitlan. Bueno, entonces, eso pues, todos los mexicanos lo sabemos, a lo mejor perdemos los detalles, ¿verdad? Como yo hace un momentito, perdemos los detallitos, ¿verdad? ¿Qué se comió primero, la serpiente o se comió una tuna o qué, ¿no? Pero sabemos eso. Bueno, el pueblo de Israel también sabía eso, o sea, también sabía que Dios había sacado con su mano poderosa a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. De ahí los había sacado Dios. Dios lo que esperaba
como resultado de haber liberado a su pueblo, de haber oído el clamor de todas esas personas, era que el pueblo fuera hacia Dios con una gratitud, que tuvieran amor para Dios, que tuvieran confianza. Pero en lugar de ello, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Apenitas saliendo así, unos cuantos días después. Bueno, primero se empezaron a quejar con el gobierno de la Ciudad de México. No tenemos agua. No tenemos agua. ¿Qué vamos a tomar? Bueno, ya Dios, Moisés habló con Dios y le dijo, bueno, a este pueblo toca la peña de Oreb y dales agua, ¿no? Por cierto, ese fue uno de los errores que cometió Moisés. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, habla a la peña para que la peña les dé agua y tengan que beber? Y Moisés, como estaba un poco molesto, ¿qué hizo? Le pegó a la piedra. Después de eso, empezaron otra vez, bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer nosotros? Allá en Egipto teníamos ajos, teníamos cebollas, teníamos puerros, teníamos un montón de cosas. ¿Y ahora qué? ¿Para qué nos sacaron? ¿Para que muramos? Bueno, nuevamente Dios, mostrando a su amor y su misericordia, ¿qué hizo? Bueno, les vendió ¿qué? El maná del cielo, ¿verdad? Ese pan liviano para que el pueblo tuviera que comer. Y bueno, pero eso no fue lo todo. Siguió pasando el tiempo y se empezaron a quejar por el liderazgo de Moisés, ese libertador, ese gran ejemplo, ese gran hombre. Bueno, algunas personas empezaron a murmurar contra él. Bueno, ¿cómo es posible que Dios solamente hable acerca de Moisés? Y empezar otra vez. Tercero, al llegar a la tierra prometida, muchos años después, Dios les había dicho, ustedes van a tomar esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Cruzó con toda confianza? ¿Le creyó a Dios? No, dudaron de lo que Dios les había dicho. Fíjense que aquí hay algo bien curioso. Las personas de Canaán, ellos sí creían en Dios, en Jehová de los ejércitos, ellos sí sabían y le tenían miedo a ese Dios que había destruido a todo el imperio de Egipto, al imperio más poderoso, y aún 40 años después, ellos sabían del gran poder de Dios, ellos sí creían que los israelitas iban a entrar y los iban a dominar y los iban a conquistar, y los israelitas que dijeron, no, mejor no, vamos a enviar unos de avanzada, unos para que exploren la tierra y para que vean lo que pasa ahí. Y de los 2 espías que fueron, ustedes saben la historia, ¿poco no? De los 2 espías, 10 que dijeron, no, hombre, esto está bien difícil de conquistar. Sus ciudades son grandes, tienen murallas hasta el cielo. Y a nosotros, ellos son grandotes, fuertes, y nosotros pequeños, langostas en comparación de ellos. Entonces, fíjense nada más, esa generación de israelitas habían presenciado mejor dicho, la primera ola de milagros hechos por Dios. Ellos los habían presenciado, los habían visto. Ellos vieron, ¿verdad?, cómo se murieron los primogénitos, cómo el agua, ¿verdad?, se fue convertida en sangre. Vieron todo, vieron cómo caía granizo, la invasión de ranas, en fin, todos, cómo cruzó el pueblo en seco. Todo lo habían visto. Habían visto todos esos milagros. Eso fue un privilegio, ver los milagros de Dios. En lugar de que ellos creyeran, ¿qué había pasado? Fue una verdadera tragedia para esa primera generación. Esa primera generación, a excepción de Josué, Caleb y sus descendientes, todos los demás, ¿qué pasó? No entraron a la tierra prometida. Los que entraron a la tierra prometida fueron los descendientes de esa primera generación. ¿A causa de qué? A causa de su incredulidad. Ese es un trágico final para esas personas, esos israelitas que habían experimentado en primera persona el amor de Dios. Traicionaron a Dios, no creyeron en Él, le volvieron la espalda. En pocas palabras, se volvieron apóstatas. ¿Cuál fue su consecuencia? De acuerdo a lo que leímos aquí, dice que fue la destrucción. Y cuando aquí dice la destrucción, no se refiere a que Dios los haya aniquilado y ya, no. Se refiere a destrucción a que ellos, su cuerpo físico evidentemente murió, pero su alma, desafortunadamente, no está en el cielo, está en la presencia de Dios. Ellos están ahorita pues, en la condenación, pues que abandonaron a Dios, puesto que fueron apóstatas, no le creyeron a Dios. Y esa es una de las terribles consecuencias para los apóstatas. Ellos están bajo condenación y el día que mueran, desafortunadamente, su destino externo va a ser el mismo que de cualquier otra persona que sea una persona que no cree en Dios. Va a ser la condenación eterna, el infierno. Ahora, por favor, usted créale a Dios lo que dice en su palabra. No rechace las verdades de Dios.
A veces nosotros rechazamos lo que Dios dice en su palabra y creemos mejor filosofías, creemos mejor postulados de la psicología. A veces pensamos que el materialismo, ¿verdad?, es lo único que existe. A veces nos dejamos influenciar por ideologías, que hoy en día hay muchas y de diferentes maneras, por diferentes religiones que te apartan del camino de Jesucristo. Todo eso puede provocar que aún personas que sean cristianos verdaderos parten de la siguiendo todo este tipo de cuestiones, Pablo, cuestiones negativas, vanas sutilezas que hay en el mundo. Nadie se salva por ir a una iglesia, ni siquiera a esta iglesia. La gente se salva ¿por qué? Por depositar su confianza, por depositar su fe en el único y suficiente Salvador, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario en su lugar. Y para que una persona se salve, tiene que creer eso, tiene que darse cuenta que es pecadora, tiene que darse cuenta que es necesario arrepentirse, tiene que darse cuenta que si ella se quiere salvar por sí misma, no puede, nadie se puede salvar por sí mismo. ¿O usted se puede salvar por sí mismo? ¿Verdad que no? Así dice la Escritura. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por la misericordia de Dios es que Dios nos salva. Por gracia sois salvos, es decir, por el amor inmerecido de Dios sois salvos, es decir, salvado. Y esto dice que no por vosotros, pues es un qué, un regalo, un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe, para que nadie diga, yo me gané la salvación, soy muy buena persona, nunca falto al templo donde voy, pertenezco a esta religión, yo me porto bien, hago méritos, doy limosnas, etcétera, etcétera. No, la salvación es exactamente lo opuesto a eso. La salvación por fe es exactamente lo opuesto, es humillarte a ti mismo y reconocerte que tú sin Dios estás perdido. Reconocer que tú sin Dios camino es la condenación eterna. Este ejemplo tan difícil del pueblo de Israel, pues no fue el único. Como les decía, Judas pone 3 ejemplos. El siguiente ejemplo habla acerca de unos ángeles. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este segundo ejemplo, hermanos, que pone Judas para ilustrar lo que las personas de aquel tiempo ya sabían muy bien y que es el terrible final de los apóstatas, incluye a los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios. Todos los ángeles fueron creados ángeles santos. En algún momento de la vida, esos ángeles pues también le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios y obviamente estos ángeles que se mencionan aquí en capítulo 6, pues como ha habido varias posturas a lo largo de la historia para decir, bueno, estos ángeles, ¿qué ángeles son? ¿Okay? Bueno, hay 3 posturas sobre quiénes son estos ángeles a los cuales se refiere Judas número 6. La primera postura es que dice que se refiere a ángeles los cuales de los cuales no hay mucha información. Esa es la primera postura. Bueno, el problema de decir, bueno, estos ángeles a los que se refiere Judas 6, de los cuales no hay mucha información, no es la mejor interpretación. ¿Por qué? Porque obviamente Judas está hablando de 3 ejemplos que eran muy bien conocidos por todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, esta interpretación creemos que no es la más adecuada. ¿Okay? La segunda postura se refiere a que estos ángeles a los que se refiere este versículo 6 de Judas era Satanás y sus demonios. ¿Okay? El problema con interpretar de que estos ángeles es Satanás y sus demonios es que hoy en día pues Satanás no está preso, ¿verdad? No está guardado en algún lugar. Satanás está en el mundo. De hecho, él es el príncipe, ¿verdad? De la potestad y del aire. Anda en este mundo, anda contaminando en este mundo, anda haciendo su obra malvada y atacando a Dios y las obras que Dios hace. Entonces, por lo tanto, esta segunda postura tampoco correspondería a decir que son estos ángeles, Satanás y sus demonios. Hay una tercera postura, que es la más tradicional, ¿okay? Que es la que se pensó desde hace mucho tiempos en la primera iglesia y posiblemente los primeros 2 siglos, se pensó y dice lo siguiente: estos ángeles que menciona Judas, que no guardaron su dignidad, la palabra dignidad se refiere a su
trabajo, a su dominio, a su función. Es decir, Dios les había encargado a estos ángeles que hicieran un trabajo, ¿ok? Una labor. Y estos ángeles, al haber dejado su dignidad, quiere decir que abandonaron el trabajo que Dios les dio. Lo dejaron. No les importó que Dios los haya comisionado para esa labor. Ahora, al momento de abandonar su función que Dios les había dado, estos ángeles se convirtieron en apóstatas, porque le dieron la espalda a Dios, se voltearon contra Dios. En el versículo 7 nos da un poquito de luz. De 7 me refiero a Judas. ¿Por qué? Porque dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, es decir, refiriéndose a los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces, aquí ya tenemos un poquito más de luz para interpretar mejor la palabra. Entonces, estos ángeles que dejaron su dignidad, que dejaron el trabajo que Dios les había asignado, como esa palabra como tiene que ver con lo que hicieron, lo que implica es que tuvo que ver algo con la parte de maldad en el ámbito sexual, con inmoralidad sexual. Es lo que estos ángeles hicieron. Después de abandonar la función que Dios les dijo, ellos se involucraron en eso. Bueno, lo que típicamente se menciona, y yo les decía que es lo más tradicional, es decir que estos ángeles son los que marca la escritura en Génesis capítulo 6 de los versículos 1 al 4. Vayan por favor a Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Ya están ahí? Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así Dios en su palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra que nosotros encontramos en Judas, que en el versículo 7, que dice, ¿verdad?, que ellos habiendo fornicado, refiriéndose a los ángeles, hablando de inmoralidad sexual, es lo mismo que nosotros encontramos aquí en este pasaje de Génesis 1. Ahora, aquí en el versículo 1, donde dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, bueno, esta frase, los hijos de Dios, normalmente solo se refiere a ángeles, no se refiere a seres humanos, sino se refiere a ángeles. Por eso es que les digo que hay una similitud entre los ángeles de Judas y los ángeles que menciona Génesis en el capítulo número 6. ¿Ok? Entonces, esta palabra fornicación, la cual se deriva palabras como pornografía, es porneo, y que obviamente es un pecado que incluye toda clase de pecados, es decir, relaciones sexuales ilícitas entre hombres casados con hombres mujeres solteras o y las diferentes combinaciones que pueda haber, pero siempre bajo el contexto de inmoralidad sexual. Estos ángeles que no guardaron su divina función, abandonaron su morada, es decir, el cielo, y se entregaron a toda clase de vicios sexuales, como lo hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. La lujuria de los habitantes les llevó a tener relaciones sexuales con aquellas personas, ¿okay?, que vivieron en aquel momento. Ahora, para que nosotros entendamos bien esto, necesitamos hacer varias aclaraciones. La primera de ellas yo ya se las hice. ¿Cuál es? Que a los ángeles se les llama los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Citas para ello tenemos a Job 1:6, Job 2:1 y Job 37, 38:7. Ahí para los que toman notas. Dos.
La única excepción en las cuales los hijos de Dios se utiliza para referirse a seres humanos está en Oseas 1:10, pero de ahí en fuera en todo el Antiguo Testamento los hijos de Dios se refiere a ángeles. ¿Okay? Ahora, los hijos de Dios, estos ángeles, fueron, al igual que los ángeles santos que todavía están en el cielo y los ángeles malvados que se voltearon contra Dios, que Satanás y sus demonios son ahora, bueno, Dios creó una sola cantidad de ángeles, es decir, Dios no está fabricando, o mejor dicho, creando ángeles todos los días. Dios fabricó una cantidad de ángeles. La Biblia no dice cuáles. En griego hay una palabra que es la palabra millares, que era la palabra más grande, así como ahorita hay millones, billones, trillones, cuatrillones, Bueno, en griego la palabra más grande era millares de millares, era el número más grande. Entonces, en la Biblia dice que cuando Dios creó ángeles, dice, creó millares y millares, ¿ok? Es decir, un número gigantesco de ángeles, ¿ok? Ahora, lo tercero que tenemos que aclarar es que históricamente Génesis 6 se ha interpretado que los ángeles son esos seres angelicales y que tuvieron relaciones sexuales con mujeres y así se produjo una raza de gigantes. ¿Okay? Eso es lo tradicional y eso es lo que se ha creído por muchas personas. De hecho, ustedes los pueden checar en muchos comentarios y eso es lo que ustedes van a encontrar. Ahora, esta postura tradicional tenemos que irla acotando de varias maneras para llegar a algo mucho más concreto. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor Jesucristo enseñó que los ángeles santos ni se casan ni se dan en casamiento, refiriéndose a que los ángeles santos no tienen relaciones sexuales. Mateo 22:30. Pero Jesús estaba refiriendo precisamente a esto, a ángeles santos, ángeles que no han pecado, que siguen trabajando, haciendo sus funciones divinamente designadas por Dios. ¿Okay? Y esos ángeles siguen bajo el dominio de Dios. Lo segundo que tenemos que entender es que Jesús también estaba afirmando que un ángel santo, al no tener un cuerpo humano, aunque los ángeles también se pueden materializar, a los ángeles también se pueden materializar, pueden tomar figuras de hombres. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Ok? Eso no quiere decir que aunque pudiesen tener los ángeles, ya sea los ángeles buenos o santos y los demonios, la posibilidad de hacerse, materializarse humanamente, no quiere decir tampoco que si ese ángel malvado, perverso como demonio, tuviera relaciones con una mujer, bueno, eso no quiere decir que pudiesen procrear. ¿Por qué? Porque son etéreos. ¿Qué quiere decir etéreos? Quiere decir de una especie diferente. Etéreos es como de donde viene nuestra palabra heterosexual, es decir, que son de dos géneros diferentes o de dos clases diferentes. En este caso, un demonio, ¿sí?, aunque pudiese materializarse y tener relaciones con una mujer, pues no se daría, ¿verdad? No tienen la genética compatible para poder reproducirse, ¿ok? Esa es una de las cosas por las cuales esta posesión tan tradicional y conocida en el mundo evangélico, la estamos analizando, está ahí en cuestión, ¿ok? Otra verdad es que la Biblia nunca dice que los ángeles sean asexuales. O sea, los ángeles incluso tienen algunos de ellos nombres de hombres, Miguel, Rafael, etcétera, etcétera, ¿ok? La Biblia nunca dice que los ángeles sean asexuales. Otra verdad que es muy importante es que nosotros tenemos que comprender y que esto es más plausible y que esa es mi postura muy particular. Y yo con esto no les quiero decir, ustedes tienen que creer esa porque es mi postura, no. Pero a lo que yo pienso particularmente, a diferencia de muchos comentaristas que yo he revisado sobre este tema, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, lo que yo pienso es de esta manera. Primero, aunque un ángel malvado, un demonio, se pueda materializar y pueda, ahora sí que hacerse físicamente un cuerpo humano completito, y cuando digo completito me refiero a que hasta con todo órganos sexuales, bueno, ese ángel, como es etéreo, es de una especie, de una clase diferente de un ser humano, aunque tuviera relación, pues no habría reproducción. Pero lo que sí puede ocurrir es que un ángel malvado, un demonio, dentro del cuerpo de un humano, sí pueda tener, obviamente, reproducción con. Y obviamente, si eso pudo haber ocurrido con esta gente de Génesis capítulo 6, donde un ángel demonio, poseyendo a un hombre físicamente, tuvo relación con mujeres y alguna especie de mutación genética espiritual o algo así,
sea, ahí sí pudo haber nacido gente de gran tamaño, un ángel. O sea, eso pienso que puede ser la explicación más lógica y que ustedes seguramente no la van a encontrar en muchos libros, porque eso es lo que yo pienso, o sea, esa es mi postura. Pero yo no creo, y así se los digo abiertamente, que un ángel malvado, ¿ok?, se unió a una mujer y que de esa mujer se salió embarazada y tuvieron ángeles, porque son etéreos, son de dos géneros, de dos clases diferentes. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, esta es mi postura personal, pero bueno, yo se las tengo que enseñar también con las demás posturas, que es lo tradicional, lo que ustedes pueden encontrar en los comentarios de la Biblia. Lo que sí es certísimo, queridos hermanos, es que Dios trajo juicio contra estos ángeles caídos, que dejaron su esfera espiritual, que dejaron la labor que Dios les encomendó, ellos la dejaron, la hicieron a un lado, y como dice la palabra, ellos se entregaron a juicios, dice aquí, vicios contra naturaleza. Contra natura o contra naturaleza se refiere a eso, aquellos siendo de un origen espiritual, se mezclaron, ¿verdad?, de alguna manera con seres humanos. Eso es contra natura, ¿ok? ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, el versículo número que estamos estudiando, pues no lo dice. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, versículo 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, Dios contra estos ángeles, por haber apostatado y haber dejado el lugar que tenían, Dios ya les emitió un juicio. ¿Y cuál es ese juicio que ahorita están en? Me pueden pasar, bueno, ya van en la tercera acá los hermanos, ¿okay? Ya van en la cuarta, no, apenas voy yo en la segunda. Estos hermanos son muy adelantados. Entonces, esos ángeles malvados, ¿dónde están ahorita? Están encarcelados. ¿Okay? Están ahorita en lugar, obviamente la Biblia no dice, lo que sí dice es que estos ángeles malvados que pecaron, ¿verdad? Ellos ahorita están como en prisiones bajo oscuridad, y esta palabra oscuridad tiene un énfasis que nosotros no lo notamos aquí porque es una traducción en español, pero en los originales esta oscuridad es una oscuridad densa, fuerte, que prácticamente no ven. Me pasé un buen rato buscando una foto y dije, más parecido, gente que está en la oscuridad, y ahí están estos ángeles, que no pueden ver ni siquiera a escasos metros cómo están uno del otro. Y eso es el juicio que Dios trajo para estos ángeles, ¿ok? Y eso es la gran verdad que nosotros encontramos de este versículo. Ellos, por haber desobedecido a Dios, emitió. Ahí están. Y no solamente ese juicio que ahorita están sufriendo esos ángeles malvados, sino que más adelante ellos también van a tener otro juicio. Y ese va a ser el juicio final en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? En la perdición, en la condenación eterna. ¿Okay? Ahora, los cristianos tenemos que luchar en esta vida, pues, contra muchas cosas. Tenemos que luchar contra la influencia del mundo a través de doctrinas, filosofías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que luchar contra Satanás, que está en este mundo, ¿no? Él es uno de nuestros enemigos. Pero también tenemos que luchar a veces con el enemigo más fuerte, que es nuestra propia carne. Entonces nosotros como cristianos, aún siendo hijos de Dios, aún siendo creyentes en Cristo, tenemos nosotros que estar luchando. Tenemos que cuidarnos de no caer en pecados, ¿verdad? En el ámbito sexual. Hermanos, todos los pecados son horrendos, todos son horrorosos delante de Dios. No hay pecado que sea mejor que otro. Todos son, para Dios, todo es pecado. Pero este tipo de pecados tiene consecuencias terribles. Toda la parte de pecados y inmoralidad tiene consecuencias terribles. Son pecados adictivos, pecados que pueden destruir tu vida, la vida de, si eres casado, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, la vida de tus semejantes. O sea, hermanos, todos los pecados de fornicación, adulterio y todo lo demás que hay atrás de los pecados más terribles y tremendos. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios cómo es que Dios
ve ese tipo de pecado. Si Dios no perdonó a ese tipo de ángeles, pues con nosotros también, ¿verdad? Tendremos que soportar las consecuencias si es que algún día de nuestra vida llegamos a caer en cosas semejantes. Por lo tanto, hermanos, el llamado para nosotros como cristianos es que nos cuidemos. ¿Okay? ¿Saben qué, hermanos? El pecado sexual empieza por los ojos. Tenemos que ver. Tenemos que ver en qué estamos dedicando nuestro tiempo. A veces pensamos que no es tan malo, ¿verdad? Ah, bueno, ve esta fotografía, ¿no? Que me enviaron. Ay, qué bonita, o qué bonito, ¿no? O ve esta película, o ve este libro, o ve esto, lo otro. Por ahí empieza. Y el pecado no nada más se queda con un poquito. O sea, después de que tú te das este tipo de permisos, al ratito te vas a dar otro permiso más, y otro más, otro más, y otro más. ¿Y esto dónde va a parar? Bueno, va a parar hasta el momento que tú digas, Dios, muy limpio eres tú, Dios. Puedes ver. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos así como Dios. Que cuidemos lo que nosotros estamos. Que nosotros cuidemos lo que estamos leyendo en este tipo de cosas y que no nos involucremos. El tercer ejemplo que pone Judas lo encontramos en el versículo 7 en la parte A y se refiere a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice así el versículo 7 en la parte A. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera puestas por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Ok? Bueno, hermanos, aparentemente uno puede decir, bueno, ¿cómo es que las ciudades de Sodoma y Gomorra pues también entran aquí como un ejemplo de Judas para decir que fueron apóstatas? Eso es lo que primero que se nos viene a nuestra mente. Seguramente ellos fueran inconversos, eran de lo peor, eran personas inmorales. Eso es lo donde se practicaban el homosexualismo, ¿no? De manera común y general. Bueno, fíjense que estudiando un poquito la palabra, es una fecha probable de que esta de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra se haya efectuado unos 450 años después del diluvio. Y en ese tiempo los hijos de Noé todavía vivían. Y Noé era el pregonero de justicia. Noé predicaba la palabra de Dios y sus hijos que aún vivían seguramente también lo hicieron. Entonces, esta destrucción no estuvo tan alejada de la predicación de Noé y de sus hijos. Segundo, en vista de que la gente de esas ciudades escuchó de ese pregonero, de ese predicador de la justicia, obviamente refiriéndose a la justicia de Dios, a la que la gente se arrepintiera, ellos estuvieron expuestos a la predicación. Ahora, la historia de la perversión sexual que tenían estos hombres aquí en las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo está registrado en Génesis 16. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, yo obviamente les voy a hacer un resumen, ¿verdad? Porque no tenemos aquí el tiempo para revisar todo eso. Bueno, Dios había tomado una decisión, destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra por la gran maldad, hablando básicamente de pecado de inmoralidad sexual, homosexualismo, estas dos ciudades. Entonces, Dios, en esas ciudades había Lot, que era sobrino de Abraham, ¿verdad? Y Dios iba a salvar a Lot y a su familia porque ellos no participaban de todas estas cosas. Dios envió a dos ángeles en forma de seres humanos para que visitaran a Lot y les dijeran qué es lo que iba a pasar con esas dos ciudades a causa del pecado. Bueno, cuando llegaron estos ángeles materializados como hombres, bueno, Lot los recibió y les dijo, varones que vienen de camino, vienen a visitarme, quédense en casa, les invito a cenar. Fue muy hospedador con ellos, pasen aquí la noche. Los ángeles así como que no querían, porque ellos venían a algo, venían a advertir a Lot que se salieran, ¿verdad? Porque la destrucción de esas ciudades estaba ya a la puerta. Entonces, bueno, ellos accedieron a quedarse, a pasar la noche ahí en la casa de Lot. Y bueno, cuando ya estaban ahí para hacer lo propio, empezaron a golpear la puerta a los hombres de la ciudad y empezaron a decir, sácanos a los varones que tienes para que los conozcamos. Bueno, la palabra que aquí se traduce como conocer del Antiguo Testamento normalmente quiere decir tener relaciones sexuales, tener intimidad. No es decir de conocer, decir, ah, bueno, usted es un visitante, ah, qué bueno, mucho gusto, yo soy Javier. No, no, no. Quería decir, sácalos para que los conozcamos. Quería decir, sácalos para que tengamos relación. Lot no sabía que esos dos visitantes eran
ángeles. Y la gente del pueblo que los vio de las ciudades, pues que los vieron llegar, tampoco sabían que eran ángeles, porque tenían forma materializada como de seres humanos. Bueno, estos hombres empezaron a golpear la puerta y Lot, no sabemos, la Biblia no lo dice, por qué razones tan extrañas, dijo, varones, no vayan a hacer ese gran daño. Miren, yo tengo unas hijas, son vírgenes, no han conocido varón, se las doy, hagan con ellas las que quieran, pero no le hagan daño a estos visitantes. La Biblia no sabe por qué, no explica por qué lo tuvo esta reacción, ¿verdad? Probablemente uno puede hacer hipótesis, ¿no? Decir, bueno, es que como Lot sabía que eran homosexuales, pues no les iban a hacer nada a sus hijas, ¿verdad? Eran mujeres, eran hombres y no les gustaban las mujeres, les gustaban los hombres, entonces no les iban a hacer nada. Esa es una teoría, pero la Biblia no dice exactamente por qué Lot hizo. Para cualquiera de nosotros como padres, pues eso se nos hace aberrante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a entregar a nuestra hija, verdad? Y espero que jamás, nunca eso ocurra en ninguna persona, ¿verdad? Eso es algo espantoso. Pero bueno, eso es lo que ocurrió. Los ángeles intervinieron. ¿Y qué hicieron los ángeles? Metieron a Lot, ahora sí que lo jalaron de un brazo, lo metieron, cerraron la puerta y con el poder que tenían cegaron a esas personas. Y aún así ciegos, dice la palabra, que aún así ciegos a tientas estaban pegando, queriéndose meter y sacar a estos hombres. Adentro de Los Ángeles les tuvieron que adelantar su anuncio a Lot y les dijeron, Lot, estas ciudades van a ser destruidas, así es que agárrate, si hay más personas contigo de tu familia, sácalos porque se va a destruir. Y les dio una indicación, más ustedes cuando vean o escuchen de la destrucción, no volteen atrás, ¿okay? Para que ustedes también no sean destruidos. Lot obedeció, se llevó, salió esposa con algunas otras personas. La esposa en el camino, cuando yo oía a sus espaldas la destrucción, volteó, quedó convertida ¿en qué? En una estatua de sal, ¿verdad? Ahí quedó. Ahora, hermanos, esta historia termina en que Dios aplica su justicia sobre estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Después de que ellos seguramente escucharon las predicaciones de sus hijos y no hicieron caso. No hicieron caso de lo que se les había advertido. Dios destruyó estas dos ciudades con fuego y azufre. Lot salió con vida. Es más. No, nosotros nuevamente vemos que estas personas apóstatas recibieron el justo juicio de Dios, la condenación eterna por apostasía, por su depravación sexual. En cada uno de estos tres ejemplos que hemos visto, es decir, el pueblo de Israel, ¿qué otro vimos? Los ángeles que no guardaron su dignidad y la gente de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que vemos al final de cada uno de estos ejemplos? Lo que vemos es su fin. Su fin es la condenación eterna, la destrucción, ¿okay? Las prisiones eternas y finalmente su juicio final va a ser el fuego eterno. Qué terrible final les espera para las personas que son apóstatas. Hermano, mire, le voy a decir algo y créame, de verdad, no quiero que se ofenda, no quiero que se ofenda, pero a veces dentro de las iglesias hay personas que en realidad no han entregado su vida a Cristo. Hay personas que parece que son cristianos, les gusta el cristianismo, ¿eh? Les gusta estar con nosotros, les gusta entonar cantos, lo cual no está malo, les gusta leer la palabra, pero en realidad nunca han reconocido pecadores, nunca le han pedido perdón a Dios por su pecado, sabiendo que su pecado lo va a llevar a la condenación. Nunca se han comprometido. Quiero que se ofenda, pero quiero que usted si realmente usted es un verdadero creyente, usted es un verdadero hijo. Dios, pues Él se deleita en misericordia. Dios, ¿verdad? Su voluntad es que todos los y vengan al conocimiento. Pero a veces nosotros como seres humanos, decimos, bueno, pues es que lo que haces no está tan mal, ¿verdad? Y nosotros damos nuestra palmadita, ¿verdad? En el hombro y nos decimos esto. Y a veces nuestra vida no refleja lo que realmente es. Entonces, si usted está en este caso, no necesita ni que levantar su mano, ni hacerlo público, ni nada. Usted ahí en su lugar o en su casa, al rato que vaya, hable con Dios, platique con Dios, déjele su vida a Cristo Jesús. Que nosotros no sabemos qué de aquí de vida. La vida, mis queridos hermanos, es muy
eternidad en la condenación eterna en el infierno es eso. Entonces nosotros tenemos oportunidad de confiar, de entregar nuestra vida a Cristo Jesús aquí, mientras estemos con vida. No hay segundas oportunidades, no hay terceras oportunidades. Solamente tenemos esta vida para entregar nuestro corazón a Jesucristo. Hay algunas razones por la cual las personas se vuelven apóstatas. La primera de ellas es porque algunas personas simplemente no están dispuestas a pagar el precio de seguir a Jesucristo. Les gusta la idea de estar en el cielo cuando ya no estén aquí en esta tierra, de estar en el cielo, de estar en la vida eterna, de estar con Dios, de gozarse con Jesucristo, pero no están dispuestos a padecer. El cristiano verdadero tiene que estar. El Señor Jesucristo lo dijo, en este mundo padeceréis ¿qué? Si a mí me persiguieron, a ustedes les pasará lo mismo. La segunda razón por la cual las personas se hacen apóstatas es por los falsos maestros. Cuando una persona está así encaminada para escuchar a Jesucristo, para seguirlo, para entregar su vida, pero también oye a personas, falsos maestros, y estas personas con sus falsas doctrinas los confunden y se adhieren a ellos. Hay personas que al mismo tiempo que tú le estás predicando el evangelio, a lo mejor también están escuchando a un adventista, a un mormón, o testigo de Jehová, o qué sé yo. Y esta gente los lleva para allá. Los falsos maestros son personas que tristemente pues son parte de los juicios que Dios tiene para este mundo a causa de la propia incredulidad de las personas. Hay gente que aún no van a tener oído, dice la palabra, para escuchar la sana doctrina, sino que se aportarán escuchando fábulas, doctrinas de demonios, gente que les dice lo que ellos quieren oír. Hay iglesias en las cuales no se habla del pecado, hermanos. No se habla de la santidad. Y cuando esos tipos de pastores se les pregunta, oye, en tu iglesia, ¿por qué no hablan del pecado? ¿Por qué no hablan de la condenación eterna? Dice, no, pero hay otros que lo hagan, ¿verdad? Nosotros aquí hablamos de puras cosas que a la gente le gustan. Que eres lo máximo, que eres un campeón, que eres un super cristiano, ¿verdad? Y cosas así. De estas tipos de predicaciones, ya hay otros que lo hagan, ¿verdad? Nosotros nada más predicamos de lo bueno, de que te va a ir bien, de que Dios te quiere bendecir. Y de eso están llenos una cantidad muy grande de púlpitos hoy en nuestro día. Otra tercera razón es la tentación. Algunas personas reciben el evangelio, ¿verdad? Pero después de un tiempo sucumben ante sus propias tentaciones y deseos. Hermanos, personas que escuchan el evangelio, lo entienden y dicen, sí lo creo, pero ¿sabe qué? Quiero seguir viviendo. Quiero seguir viviendo con mi relación ilícita. Quiero seguir viviendo de la forma en la cual lo hago hasta ahorita porque de esa manera me gano la vida, defraudando en la corrupción, haciendo cosas ilícitas. Y hay gente que sí quiere, ¿verdad? La vida eterna, pero no quiere dejar ese tipo de cosas. También hay algo que se llama negligencia. Hay razones por las cuales la gente se vuelve apóstata, sí, por su negligencia espiritual. Algunas personas rechazan el evangelio, la verdad, ¿ok? Y posponen entregar su vida a Cristo Jesús y dicen, más adelante, más adelante. Cuando yo ya sea viejito, ¿eh? Cuando yo ya esté ahí, que ya me vaya a morir, como yo ya conozco el evangelio, ahí le voy a pedir perdón a Dios y ahí voy a entregar mi vida a Jesucristo. Como si cada uno de nosotros determinara cómo va a ser el fin de nuestras vidas. Hermanos, el fin de la vida de cada uno de nosotros solamente lo sabe Dios. Nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro fin. Entonces hay gente que va postergando y postergando y postergando su decisión de entregar a Cristo Jesús. Y hay gente que, como está acostumbrada a hacer tanta maldad, tienen unos corazones ya muy duros. Escuchan la palabra de Dios, la rechazan. Son los faraones de Egipto modernos. ¿Se acuerdan? Dios utilizó diferentes plagas, ¿no? Diferentes formas para que el corazón del faraón ¿cómo se puede decir? Se ablandara y entregara su vida a Cristo Jesús. Pero ¿qué producía eso en el faraón? Dios sabía, ¿verdad? Dios estaba aplicando su gracia, ¿verdad? Le aplicaba su gracia y en lugar de obtener que la gracia doblegara el corazón del faraón se hacía ¿qué? Más y más duro.
Y así hay gente. Hay gente que su corazón es duro, ¿verdad? Y no se quiere doblegar ante nada. Y una última razón por la cual la gente se vuelve apóstata es por falsa religión. Algunas personas tienen, ¿verdad? Conocen lo mínimo de la escritura, conocen lo mínimo del evangelio y piensan que alguna religión, por pertenecer a alguna religión, se van a salvar. Y están a veces en religiones falsas. O ellos mismos inventan su propia religión. Así como Caín inventó su primera religión humana. Dios, ¿verdad? Les pidió que llevaran un sacrificio. Dios a los dos, a Caín y a Abel. Abel llevó el sacrificio que Dios quería, es decir, el sacrificio humano de un cordero inocente. ¿Y Abel qué llevó? Caín ¿qué llevó? Pues su sacrificio, ¿verdad? Llevó los mejores frutos de su campo, de lo que él había trabajado, de lo que él había labrado. Y eso se equipara a la religión de obras. Que yo me quiero ganar el favor de Dios a través de mis buenas obras. Y esa es una religión falsa. Y a veces las personas que están dentro de las iglesias cristianas piensan de esa manera. Quieren sumarle a su fe obras para agradar a Dios. Pero recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que hagamos obras, sí, pero una vez que somos cristianos, una vez que ya somos sus hijos, Dios quiere que hagamos buenas obras para demostrarnos a nosotros y al mundo que ya somos hijos de Dios. Las obras las hacemos para la gloria de Dios, no para salvarnos, porque la salvación es independientemente de las obras humanas que cada uno de nosotros vamos a hacer. Hermanos, para los apóstatas, a través de estos tres ejemplos, es duro, es difícil. Y a pesar de que nosotros sabemos que la gente pueda tener razones para volverse, ninguna de estas razones van a caer fuera del área de la responsabilidad humana. Cada ser humano es responsable de su propia salvación delante. Fíjense, vamos allá por favor, con esto termino. Juan capítulo 3, 18. Adelante. Juan capítulo 3, 18 en adelante. Versículos anteriores está el versículo más famoso que todos los cristianos debemos de conocer, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Hermanos, es nuestra total responsabilidad entregar nuestra vida, corazón, doblar nuestro orgullo, creer en Jesucristo. Hoy en día para nosotros, para esta generación, el rechazar a Jesucristo tiene una consecuencia más fuerte que para la gente que nos precedió. ¿Cuál es esa consecuencia? Es porque es más fuerte, porque ahora nosotros conocemos como un histórico que Jesucristo hace cerca de 2000. Dios no va a tomar por inocente aquel que rechace, que pisotee la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz para la salvación de toda la humanidad, de todos los hombres, de todos y cada uno de nosotros. No podemos soslayar, no podemos hablar de estas cosas, hermano. Lo que dice, eso es lo que yo quiero. Duro final para los apóstatas. Sigamos adelante, hermanos. Continuemos en el camino, trabajemos duro para el Señor y hagamos lo que nos compete de responsabilidad. Oremos. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias Dios porque pues en ella encontramos diferentes ejemplos, Señor, acerca pues de la apostasía de los apóstatas, Señor. Vemos cómo también los ángeles, Señor, pues fueron apóstatas, se voltearon en contra de su creador, le dieron la espalda, dejaron la función que encomendada por Dios y
empezaron a vivir de una manera inmoral, Señor, así como los hombres, como esa parte del pueblo de Israel que vio tus milagros de primera mano y también se voltearon contra ti, Señor. También, Señor, pues por estos hombres de Sodoma y Gomorra que aún habiendo escuchado, conociendo las predicaciones de Noé, de los hijos de Noé, a pesar de ello, pues no les importó y siguieron viviendo de una manera